Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. En esta oportunidad vamos a tratar un clásico de la literatura argentina, un cuento llamado Cabecita Negra, cuyo autor es Germán Rosenmacher, quien nació en Buenos Aires en 1936, en el barrio de Once, en el seno de una familia judía humilde, y muere en Mar del Plata en 1971 en un accidente de escape de gas cuando tiene tan solo 35 años. Fue periodista, narrador y dramaturgo. Algunas de sus obras son Cabecita Negra, de 1961, Requiem para un viernes a la noche, una obra de teatro de 1964, donde se manifiesta el conflicto familiar que genera un joven judío que adhiere a la causa nacional del país en el que ha nacido, y otra obra de teatro llamado El Caballero de las Indias, de 1970. Dos aspectos recorren su obra: su condición de judío y la problemática social y política de la época que gira en torno del peronismo. Debo recordarles que estamos en presencia de este autor y de su obra en la década del 60, es un periodo de post-revolución libertadora, el peronismo está proscripto, Perón en el exilio, el peronismo es la expresión de los pobres, de los humildes, de los marginados, de los postergados, y también es importante destacar que por entonces empieza a producirse una adhesión masiva de la juventud, incluso de clase media, de padres que han sido o son indiferentes frente al fenómeno social y político, o directamente antiperonistas. En esta línea habría que incluir al propio Germán Rosenmacher. Cabecita Negra es un cuento que integra un libro homónimo de cuentos, una colección de cuentos, que es publicado, como ya dije, por cuenta propia del autor en 1961. Y luego es reeditado en 1963 por la editorial Jorge Álvarez. Bien, dijimos en la presentación que es un clásico de la literatura argentina, como lo son Casa Tomada, con quien establece alguna relación que vamos a hacer, o Las Ruinas Circulares, entre otros. Debo aclarar que, para los que no conocen la denominación, que el nombre o el término Cabecita Negra es una designación despectiva, que tiene tres connotaciones, al menos tres connotaciones, en Buenos Aires. La condición animal, porque se trata de un pájaro, el Cabecita Negra es un pájaro. La cabeza de pájaro, que refiere en tanto pequeña, o peor aún, para designar una persona no tiene cabeza, y el color negro, que es de una fuerte connotación racial. Cabecita Negra, entonces, para el porteño blanco, es decir, de origen europeo, hijo de inmigrantes, es una designación de carácter peyorativa, discriminatoria, absolutamente negativa, que tiene expresiones más subidas de tono, como por ejemplo negro de mierda, que es otra de las formas de designación en la lucha o en la problemática social y política. Bien, en este registro se escribe el cuento de Germán Rosenmacher, donde él, en su condición de judío, es afectado por este racismo y además por las connotaciones que este racismo tiene de carácter antiperonista y de fuerte signo discriminatorio. Bien, veamos algo del cuento. El cuento comienza con el protagonista,
diciendo: el señor Lanari no podía dormir. Ya en este signo de no poder dormir habla de una perturbación, ¿no? Eran las 3:30 de la mañana, fumaba enfurecido en el balcón del tercer piso, temblaba dentro del sobretodo con las solapas levantadas, daba vueltas, después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y andar por la casa frenético, rabioso, como un león enjaulado. Se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. Fíjense este carácter trastornado que presenta a Lanari desde el comienzo del cuento, como un ser perturbado, violento, presa del insomnio, desequilibrado, que tiene síntomas de una problemática interior que no es revelada, pero que da cuenta de toda su condición. Bien, el insomnio lo vive como una desgracia y va a evitar de contárselo a su socio de la ferretería, sobre todo eso de lustrarse los zapatos a las 3:30 de la mañana, porque no falta oportunidad de que en este país se aprovechen de uno para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas, con lo cual habla de un país de aprovechadores, un país salvaje, donde impera el sálvese quien pueda también, o la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, y donde cada uno tiene que tener cuidado para cuidar su dignidad. Porque no falta oportunidad en que a quien o a cada quien lo aplastan como una cucaracha. Y aquí aparece esta condición, ¿no?, de el inferior, el que está oprimido o que sirve para beneficio de otros, animalizado y en un animal un tanto de connotaciones un tanto despreciables, ¿no?, como es la cucaracha, por lo asqueroso que representa, por lo pequeño. Bien, y aquí uno no puede dejar de pensar en la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Otro escritor judío que siente esta condición de cucaracha que los sectores más poderosos de la sociedad le imprimen a su destino. Bueno, piensa que está en una situación no del todo desventajosa a pesar de ello, ¿no? Porque no le ha ido tan mal. Está solo, sí, su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana en la quinta del Paso del Rey, se llevaron incluso a la sirvienta, pero no le iban mal las cosas. Y fíjense esta contradicción. De alguna manera también habrá que ver esto de por qué la mujer y el hijo, hasta llevándose a la sirvienta, lo dejan solo en el departamento el fin de semana, que es el momento en que el negocio está cerrado, ¿no? O sea, hay una perturbación allí de fondo que no se dice, pero que muestra que la vida de Lanari no es una vida perfecta. Bien, y no le ha ido tan mal, en tanto y en cuanto todo él lo mire en términos de patrimonio, ¿no? Su padre había sido un cobrador de luz, un inmigrante, que no había llegado a nada. Acá tengo que hacer una nota de color, si se quiere, teniendo en cuenta que el padre era un cobrador de la luz a domicilio. Cuando yo era niño, los cobradores, mejor dicho, la luz, el gas, el teléfono, se cobraban a domicilio. Pasaba el cobrador, que tenía una zona adjudicada, con los recibos y una cartera, tocaba el timbre de las casas, y los propietarios o los usuarios del servicio pagaban la luz allí al contado al cobrador, que daba el recibo y colocaba el dinero dentro de la valija y seguía andando, cobrando casa por casa. Esto parece algo increíble en los tiempos en que vivimos, pero doy fe que fue así. Bueno, el padre de Lanari era un cobrador de la luz en estos términos y no había llegado a nada, demasiado, ¿no?
Pero Lanari ya tenía una casa en el tercer piso, en el barrio de Congreso, se había comprado un pequeño auto, un Renault, su hijo pronto se iba a recibir de abogado, y esto habla de el ascenso social. Tenía una quinta para los fines de semana en Paso del Rey, que es donde ha ido su mujer con su hijo. Atiende su casa una sirvienta. Por lo tanto, todo habla de una condición de clase social, de ascenso social, de prosperidad, de la cual Lanari se siente orgulloso y que lo llevan a ser bien tratado, a ser tratado con respeto, es decir, como un señor. Y de esto se siente halagado Lanari. Paralelamente a esto, o al mismo tiempo que esto, hay una problemática de fondo que contradice estos términos. ¿Por qué? ¿Por qué toma pastillas? ¿Por qué tiene insomnio? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está enfurecido? Etcétera. Bien. Y después dice que todo esto le ha costado mucho trabajo porque en las vicisitudes políticas en que vive el país, en los desórdenes que vive el país, ha tenido que tener cuidado de no quebrar, etcétera, y aplastar muchas cabezas para sobrevivir, porque de lo contrario hubieran hecho eso con él. Y aquí entonces se pone en tela de juicio la condición moral y ética de la sociedad argentina, de esta clase próspera, que es la clase media, que ha permitido con su esfuerzo convertir a Lanari en un comerciante al que no le van mal las cosas, todo lo contrario, desde el punto de vista económico, tiene su ferretería en la Avenida de Mayo y le va bien, económicamente. Bien, de pronto oyó el grito de una mujer. Recordamos que está fumando en el balcón, ¿no? Oye el grito de una mujer, pero esa mujer aúlla, como una perra salvaje. Pide socorro sin palabra, grita en la neblina. Fíjense estos elementos, ¿no? Aúlla, perra salvaje, no habla, es decir, la palabra como condición del humano es aquí negada o digamos no existe, porque aúlla, y grita en la neblina. Es decir, hay un espacio que no permite ver con claridad lo que pasa. Entonces el señor Lanari bajó a la calle, se movió en la niebla y vio que no era nada más que una cabecita negra. Es decir, como diciendo, no vale nada. Aquí aparece una valoración negativa, discriminatoria, muy fuerte, que es la que denuncia Rosemacher en este cuento. Y está sentada en el umbral del hotel, un hotel para damas, las chicas solas que vienen a trabajar a Buenos Aires, despatarrada y borracha. Esas dos condiciones que la hacen una cualquiera, ¿no? Despatarrada tiene connotaciones sexuales y borracha también porque no tiene juicio, no tiene razonamiento, está perdida, como dice después, vencida y sola, perdida, con las piernas abiertas, bajo la pollera sucia. Fíjense que es una escena donde se la describe a ella misma, ¿no? A través de la pollera como una mujer sucia, casi una niña, y con grandes flores chillonas y rojas, que es un atuendo que no solían usarse, no se solía usar en la época, sino que se consideraban, digamos, colores más discretos, los de la elegancia, los de la buena educación. Viste como una cabecita negra, diría Lanari. La cabeza sobre el pecho y la botella de cerveza bajo el brazo. La mujer, la jovencita, pide, mientras llora, quiero ir a casa de mamá, quiero 100 pesos para tomar el tren. Es una jovencita del interior del país. El señor Lanari sintió una vaga ternura, fíjense, no se conmueve de una manera completa o absoluta, sino algo de ternura, algo de piedad. Pero, ¿por qué? Porque piensa de este modo:
así eran estos negros. Pero aún así saca 100 pesos y se los pone enrollados en el gollete de la botella. Fíjense esto que es muy simbólico, ¿no? Es decir, enrolla 100 pesos y los introduce en el agujerito de la botella. Fuertes connotaciones sensuales. Se sintió, digamos, complacido vagamente por el acto de caridad y se quedó mirándola con las manos en los bolsillos. Yo imagino también balanceando la cabeza, ¿no? Como diciendo, qué cosa. Bueno, y así, despreciándola, dice el autor, despacio. Hay una mirada de desprecio enorme de la Nari hacia esta mujer que tiene una condición no humana, sino animal, subhumana. Y esto no puede dejar de tener no puede dejar de tener sentido para Rogenmacher en su condición de judío. Es todo un símbolo, ¿no? Bueno, también la llama China, que es otra de las maneras en que se expresa a la cabecita negra o a la muchacha pobre del interior, que suele venir a Buenos Aires a trabajar de sirvienta. Y entonces aparece un policía. Aparece un policía y dice que lo va a llevar a la comisaría. Y él entonces, como creyendo que va a ser causa común con él, le dice, mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a la gente decente, a la gente de bien, como soy yo, debiera decir. Pero inmediatamente, bueno, el policía reacciona mal y él inmediatamente se da cuenta de que el policía también es morocho. Con lo cual se desacomoda un poco la complicidad que quiere entablar con este agente, que además no entra en su juego, ¿no? Y el policía lo trata de vos, lo trata de che, le recrimina qué ha hecho con esta mujer, y él se siente humillado, porque él es el señor Lanari. Fíjense que así comienza el cuento, el señor Lanari, que al mismo tiempo está expresado por parte del autor con ironía, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué tiene de señor Lanari? Pensando o sintiendo de este modo. Bien. Entonces, cuando se siente maltratado por el policía, le dice, cuidado, señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar caro. Pero el policía no se amedrenta y le dice, anda, viejito verde, anda. ¿Crees que no me di cuenta de que la largaste dura y ahora te querés lavar las manos? Muy bien. Cuando se ve involucrado en esta situación en la que va a ser llevado a la comisaría y él no va a poder explicar porque no le van a creer, o va a generarse toda una serie de confusiones respecto de por qué él está allí. En fin, no se le ocurre mejor idea de invitarlo a la casa. Venga a mi casa, gente, tengo un cognac de primera, y le mostró sus credenciales, su tarjeta personal, etc. Y así van a la casa. El agente y la chica entran en su casa y se siente perturbado porque dice, si me vieran con esta gente, si viniera mi hijo ahora. La joven se tira sobre la cama matrimonial a dormir y él continúa perturbando pensando, si me vieran con esos negros. Bien. Cuando están allí, el policía y la Nari solos, el policía le exige, le ordena, dame café. Y la Nari se sintió nuevamente humillado. Lo lleva a ver la biblioteca. Él mismo ha comprado libros, pero no ha leído muchos libros. Hay algo de apariencia allí, de un estatus social que está ligado a la lectura que la Nari no tiene muy comprometida. Y
y piensa que hubiera querido sentarse amigablemente con el policía y hablar de libros. Pero conversar de libros con ese hombre, ¿de qué libros podría hablar con ese negro? Dice Lanari. Y aquí aparece el tema de la civilización y la barbarie, ¿no? El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez en las patas de la fuente, de la plaza. Y esto trae una directa alusión al peronismo, ¿no? A los trabajadores, a los obreros, al aluvión zoológico, que así fue designado por un periodista en su momento, la manifestación del 45, cuando meten los pies en la fuente, en una imagen icónica del 17 de octubre. Y ahora sentía la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que su hijo estuviera ahí, pero no para defenderlo, sino para tener con quién hablar, sentirse junto a un ser humano, una persona civilizada. Es decir, Lanari no considera a la joven y al policía sus iguales, seres humanos, sino que los desprecia en la condición de inhumanos, animales o subhumanos. Y en este sentido, el cuento tiene algunas reminiscencias o alguna referencia con Casa Tomada. Cuando yo hice el programa de Casa Tomada de Julio Cortázar, pretendí otra lectura que no era la de la casa tomada por el peronismo, con las razones que justifico allí. Pero en este caso, Roggenmacher hace esa lectura de la casa tomada por el fenómeno social que implica el peronismo, y así es como se siente Lanari, invadido en su espacio, en su propiedad, en su casa, por estos seres que son despreciables, que son incultos, que son incivilizados, que están prostituidos, que son promiscuos, que son lo peor de la sociedad para él. El paradigma de todo lo negativo que la sociedad tiene para Lanari. Bien, a partir de este momento, el cuento va a desarrollar su desenlace. El policía va a decir algo clave, y de ahí en más vamos hacia el final de la historia, que yo no quiero revelar, en tanto y en cuanto pretendo que ustedes lean el cuento. Es un cuento breve, se lee rápido. Lean el cuento porque lo considero muy interesante, en tanto y en cuanto, entre muchas razones, tiene una problemática vigente. El lector sabrá advertir las características del caso, cómo han sido modificadas o, digamos, manifestadas de diferente modo a través del tiempo, pero la base, el núcleo de esta problemática entre lo que representa Lanari y lo que representa la jovencita del interior, sigue vigente en nuestros días. Y está plasmada en la problemática social y, por supuesto, también en la problemática política, en esta famosa grieta que los argentinos tenemos respecto de dos miradas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, e incluso desde el punto de vista cultural, ¿no? Que abarca todo. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, que lean el cuento, que se suscriban, hagan los comentarios con sus vistas, lo difundan y que nos volvamos a encontrar la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.